Lucas capítulo 8. Después de esto, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Los 12 lo acompañaban, así como algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que les ayudaban con sus bienes. Como se agolpaba una gran multitud y acudía a él gente de todas las ciudades, Jesús les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, creció y dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola. Él respondió, «A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo se les presenta en parábolas, de modo que miren, pero no vean, oigan, pero no entiendan». La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero después viene el diablo y les quita la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Los que están sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero en el momento de la prueba sucumben. Lo que cayó entre espinos son los que escuchan, pero, a medida que avanzan, se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a madurez. La parte que cayó en buena tierra son los que, después de escucharla, guardan la palabra en corazones buenos y rectos, y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una lámpara la cubre con un recipiente o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni nada secreto que no haya de ser conocido y salir a la luz. Prestad, pues, atención a cómo oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aun lo que cree tener se le quitará. Vinieron a él su madre y sus hermanos, pero no podían acercarse a causa de la multitud. Le avisaron, «Tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte». Pero él les respondió, «Mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica». Sucedió un día que subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo, «Atravesemos hasta la otra orilla del lago», y se hicieron a la mar. Mientras navegaban, él se quedó dormido. Entonces se desató una tormenta en el lago, y la barca se anegaba, de modo que estaban en peligro. Acercándose, lo despertaron, diciéndole, «Maestro, maestro, nos estamos hundiendo». Él se levantó y increpó al viento y al oleaje. Cesaron y sobrevino la calma. Luego les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Pero ellos, llenos de temor y asombro, se decían unos a otros, «¿Quién será este que manda hasta a los vientos y al agua, y le obedecen?». Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos, que está al lado opuesto de Galilea. Al desembarcar, salió al encuentro de él un hombre de la ciudad que tenía demonios desde hacía mucho tiempo, y no llevaba ropa ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito, se postró ante él y exclamó a gran voz, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Jesús le preguntó, «¿Cuál es tu nombre?». Él respondió, «Legión», porque habían entrado en él muchos demonios. Le rogaban que no los enviara al abismo.
Había allí una piara de muchos cerdos que estaban pastando en la montaña. Los demonios le rogaron que les permitiese entrar en ellos, y él se lo permitió. Los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y la piara se precipitó al lago y se ahogó. Los porqueros, al ver lo sucedido, huyeron y se lo contaron en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su sano juicio, sentado a los pies de Jesús, y quedaron sobrecogidos de temor. Los testigos les contaron cómo había sido liberado aquel endemoniado. Entonces toda la gente del territorio de los Gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque estaban atemorizados. Jesús, subiendo a la barca, volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió, diciéndole: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Él se fue por toda la ciudad contando lo que Jesús había hecho. Jesús se retiró a la barca y se volvió. La multitud lo recibió porque todos lo estaban esperando. Un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús y le rogaba que fuera a su casa, porque tenía una hija única, de unos 12 años, que se estaba muriendo. En el camino, una multitud lo apretujaba. Una mujer que tenía una hemorragia desde hacía 12 años y que había gastado en médicos toda su fortuna sin poderse curar por ninguno, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto. En ese mismo instante se le detuvo la hemorragia. Jesús dijo: «¿Quién ha sido el que me ha tocado?». Como todos lo negaban, Pedro y los que estaban con él le dijeron: «Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas: ¿quién ha sido el que me ha tocado?». Pero Jesús insistió: «Alguien me ha tocado, yo sé que ha salido poder de mí». Al ver que no lograba averiguar quién había sido, la mujer se acercó temblando, se postró a sus pies y declaró en presencia de todo el pueblo por qué motivo lo había tocado y cómo se había curado al instante. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz». Mientras él estaba aún hablando, llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga y le dijo: «Tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro». Pero Jesús, al oír esto, le dijo: «No temas, tan solo ten fe y serás salva». Entrando en la casa, no dejó que nadie entrase con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: «No lloren, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, exclamó con fuerte voz: «Niña, levántate». Su espíritu volvió y al instante se levantó. Él mandó darle de comer. Sus padres quedaron asombrados, pero Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que había sucedido.